tema de esta mañana es siembra y cosecha sin mirar las circunstancias. Basado en el texto de Eclesiastés, capítulo 11, verso 4. Es un pequeño versículo, pero con un impactante mensaje ilustrativo que se ilustra y que es fácil, sencillo, simple de poder entender y comprender. Lo que el sabio rey Salomón nos da ilustrativamente a través de este versículo y nos manda como un consejo de advertencia para poder nosotros sembrar y cosechar sin ver circunstancias, sin ver riesgos, sin ver dificultades, sin ver muchas veces enemigos que muchas veces nos pueden hacer detener el acto de poder sembrar y poder cosechar. Eclesiastés capítulo 11, verso 4 es el texto central. Dice este texto, y yo le voy a dejar para que en su casa usted pueda leer este capítulo. Este capítulo solo tiene 11 versículos y es muy interesante lo que el sabio rey Salomón habla y nos enseña a través de este capítulo. Y dice, el que al viento observa, no sembrará, dice. Vea la metáfora sobre ilustrativamente que el sabio rey Salomón nos expresa en este consejo. Y dice, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, dice, no segará. Es fácil, ilustrativo, sencilla y simple la enseñanza para poder entender lo que el sabio predicador está exponiendo y nos está dando a manifestar tan claro como el agua, sencillo, que hasta los simples pueden entender esta metáfora sobre este texto. Escuche, le voy a dar rápidamente. En otra definición, este texto dice, quien vigila al viento no siembra, ni quien contempla las nubes no cosecha. Escuche este principio y ley establecido desde el reino de los cielos. Sembrar y cosechar es un principio o una ley que viene del reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que sembrar y cosechar es un principio, es una ley establecida no en la tierra, sino establecida desde el reino de los cielos para que sea manifestada aquí en la tierra? Gálatas 6, 7, si me ayudas con los versículos, pero allí rápidamente encontramos que este principio se establece como una ley. Y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, es un principio establecida desde el reino de los cielos. La siembra y la cosecha. Si usted siembra aguacates, no espere cosechar mangos. Tendrá que cosechar aguacates. Si usted siembra naranjas, no espere cosechar papayas. Es una ley establecida que viene del reino de los cielos. Escuche, 2 Corintios 9, 6,
encontramos este principio de sembrar y cosechar. Segunda de Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Vea lo impactante y abundante del texto. También dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto nos manifiesta que dentro de la siembra y cosecha, si usted siembra uno, ¿cuánto va a ser? Es más, encontramos dentro del panorama bíblico ilustrado que hay porcentajes en el cual se establecen lo que es sobre la siembra y la cosecha. Dice en uno de los textos, Lucas y Mateo, dice que sembraron y cosecharon, dice, al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Y usted encontrará estos porcentajes que se establecen. Y muchas veces la siembra y la cosecha va de acuerdo a lo que usted. Si usted siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Pero si siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Son los principios establecidos dentro del reino de los cielos. Escuche dentro de la metáfora de este texto. El principio de este texto es que no debemos ser disuadidos de cumplir con nuestros deberes por dificultades triviales o circunstancias ajenas. Ese es el principio de este texto. No debemos ser disuadidos de cumplir con nuestros deberes, ya sea por dificultades triviales o circunstancias. Dentro del propósito del mensaje, escucha, iglesia, le voy a decir el principio recompensador para el labrador o el agricultor, aquel que siembra. ¿Por qué cree que el campesino, el agricultor o el labrador siembra? ¿Y cuál es su principio de poder sembrar? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 6 nos define este texto, el principio recompensador para el labrador. Segunda de Timoteo 2, verso 6. Vea lo que dice. Vamos con el texto. El labrador dice, para participar, dice, ¿de qué? De los frutos. ¿Qué debe de hacer primero? O sea, sembrar, en otras palabras. Hay quienes quieren comer frutos sin haber sembrado. Hay quienes son y han sido tan atrevidos que le van a comer los frutos del árbol del vecino sin haberlos ellos sembrado. ¿Cuántos han hecho eso? Vamos, confiésese en esta mañana. Me voy a poner la sotana, confiésese libremente. Pero el principio recompensador número 1 del labrador o el agricultor está basado en esto, que para poder participar de los frutos debe de primeramente sembrar o trabajar. Hay algunos pasados que han comido los frutos sin ni siquiera aportar, ni siquiera ayudar, ni siquiera, ¿verdad?
Pero el principio recompensador dentro del propósito del mensaje es eso. Así que si usted quiere cosechar, lo ideal y lo correcto es que tiene que sembrar para poder cosechar y recibir esos frutos. Escuche esto, iglesia. La vida es un campo en el cual sembramos. ¿Cuántos lo creen? Vamos, no se oye como decía el padre, ¿verdad? Lo voy a repetir. La vida es un campo en el cual sembramos. Y muchas veces cosechamos más de lo que sembramos. ¿Cuántos han cosechado más de lo que han sembrado? ¿Ah? Vamos, declárelo. Yo he cosechado mucho más de lo que he sembrado. Me han dado mucho más de lo que, wow. Aunque uno cuando siembra no lo hace esperando recibir. Porque si usted lo hace dando para recibir, pierde el principio. Porque la Biblia dice que ya hay un principio establecido, que dando es como recibimos. Pero hay quienes dan y piden. No. El principio es dando y será que Dios vendrá a recompensar y nos da. Porque dando es como recibimos, no pidiéndole al que le da. Escucha, iglesia, dentro de la introducción del mensaje, le voy a leer rápidamente esto. La metáfora de este texto es con un mensaje y consejo a la advertencia y a la inactividad. Debemos de sembrar en el tiempo oportuno, en la temporada correcta, cuando así se requiere al llamado y responsabilidad de sembrar, sin hacer caso omiso a toda circunstancia de detenernos. Yo en esta mañana te vengo a decir, no te detengas, siembra, siembra y vas a cosechar. El apóstol Pablo dice que no nos cansemos de sembrar, de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos. Porque todo lo que sembramos tendrá que ser cosechado. Si bien es cierto, Dios nos habla muchas veces audiblemente, como también nos habla a través de lo visual para establecer su propósito en nosotros. Muchas veces Dios habló audiblemente, otras veces habló ilustrativamente, visualmente, a la vida de aquellos hombres y de aquellas mujeres. Ilustró. Es más, Jesús muchas veces usó parábolas sencillas, ilustrativas, para llevar su propósito, su mensaje, y fácil de poder entender. Y lo visual muchas veces tiene más repercusión para poder entender que muchas veces lo audible. Porque a veces si nuestros oídos no están bien afinados, como los oídos de Samuel, cuando el Señor le hablaba ahí en el templo, y él solo oía una voz que le decía Samuel, Samuel, pero sus oídos todavía no habían discernido la voz de Dios. Y muchas veces, a veces, audiblemente, no podemos reconocer y entender la voz. Y es allí donde muchas veces Dios viene y se manifiesta visualmente, ilustrando y mostrando una paradoja para que nosotros podamos entender mucho mayor su propósito y su mensaje.
Aquí el predicador, el sabio rey Salomón, usa la metáfora del agricultor o el campesino o el labrador en el campo del agro, ilustrando de una forma sencilla y simple de aplicar en la vida. Y vea el desarrollo del texto. Dice: el que al viento observa no sembrará. Primeramente establece el principio del texto que dice el que. Aquí se establece un pronombre interrogativo o exclamativo. El que. Y de allí muestra la metáfora diciendo: el que al viento observa no sembrará. Para poder darle un entendimiento de lo que muchas veces representa en mitologías, creencias, en el agro, en el labrador, en el agricultor. El viento, según creencias antiguas y de algunos lugares, dice que nos muestra el viento una sabia exhortación contra el elemento meteorológico que es el viento. El viento es un elemento meteorológico, personificación muchas veces del enemigo. El viento es muchas veces personificación del enemigo, y no solamente en creencia de pueblos, de cultura, en Medio Oriente o en algunas culturas, sino aún bíblicamente. El viento, dentro de la Biblia hay muchas cosas que tienen una simbología, y el viento se muestra para el agricultor, el labrador o el campesino en el campo agrario, se muestra como un enemigo. Se puede, escucha iglesia, responsabilizar directamente al viento de ciertos males que afectan ciclos de vida y de trabajo. El viento, propagador y difusor de daños, enfermedades como elemento contaminante y epidemiológico. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuántos creen esto? Si no, vaya seguro, busque la referencia, y que el viento como un agente de transmisión contaminante que lleva virus, enfermedades, que provoca daño. Escuche, le voy a dar referencias bíblicas sobre el viento como un enemigo. Job capítulo 1, verso 19, dice así, Job capítulo 1, verso 19: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darle la noticia. Este es el relato bíblico sobre la vida y la tragedia sobre la vida de Job y toda su familia. Sus hijos compartían en su casa, y de pronto, dice, apareció un viento. Tan fuerte fue ese viento. Hoy hay instrumentos que pueden medir la velocidad del viento, los huracanes. En el béisbol, cuando se juega y el lanzador lanza la pelota, miden a cuánta velocidad puede ir esa, a 180 o a 200 kilómetros cuando la lanza. Hay aparatos para medir
esa velocidad del viento. Y vea, qué interesante, porque el viento que apareció en esta casa fue tan poderoso que derribó las 4 esquinas de las paredes y mató a los hijos de Job. Segundo, referencia bíblica sobre el viento como un enemigo. Encontramos en Mateo capítulo 7, verso 17. Mateo capítulo 7, verso 17. Mateo 7:17. Oh, perdone ahí, pero ayúdame ahí donde está el hombre sabio y el hombre necio. Donde dice el texto, el 24 es del verso del capítulo 7, el 24, veamos allí. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sigue el 25. Vamos ahí vea lo que dice. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero esta es la que estaba fundada. Pero vea la otra casa que estaba sobre la arena. Pero aquí lo que lo quiero llevar a la referencia es viendo el viento como un enemigo. Que el viento combinado con el agua, con la lluvia, provocaron inundaciones. Y fue tan poderoso de que derribaron una casa. Tercer versículo de referencia sobre el viento, Efesios capítulo 2, verso 2. Vea esto que me llamaba mucho la atención. Efesios capítulo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. ¿De qué dice? Del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos. La potestad del aire. Muchas veces Satanás se atribuye a levantar huracanes de destrucción, tornados, ciclones que vienen y traen una destrucción. Lo podemos ver muchas veces en partes de Estados Unidos, cuando pasó un tornado, un ciclón, con unos vientos destructores. Entonces, vea a lo que le estoy llevando. A un enemigo dentro de el campo agrario contra el campesino, el labrador, que siembra y que cosecha. Escuche, iglesia, pregunto yo en esta mañana: ¿se corre riesgos a la hora de sembrar? ¿Sí o no? Ah, sí, ¿verdad? Si usted alguna vez ha trabajado en la tierra como campesino, o los que saben que se corren riesgos a la hora de sembrar. Y no solamente a la hora de sembrar, sino también a la hora de cosechar también. Porque hay quienes siembran y no cosechan. Porque la cosecha se la llevó el mal, la destruyó. Y vea, qué interesante esto, porque dentro de los enemigos que encontramos en el campo agrario hacia el labrador, encontramos mucho. Encontramos hoy en día plagas, pero que hoy las controlan a través de las formas de los insecticidas que pueden evitar las plagas.
encontramos inundaciones cuando viene lluvia demasiado, pero que hoy las controlan a base de elaborar bordos o elaborar canales donde el agua no pueda perjudicar y ahogar aquellas plantas. Pero también vemos estos elementos meteorológicos como el viento, que muchas veces no pueden ellos saber cuándo va a venir. La suposición de este texto es que cuando el labrador iba a cultivar, sembrar su semilla, observaba a ver cómo estaba el viento y si estaba soplando de una forma que le pudiese perjudicar a la hora de sembrar, de cultivar su semilla. Como usted sabe, el labrador lleva en su bolsa y empieza a tirar su semilla. Y si hay viento demasiado, hay un peligro de que esa semilla, el viento la lleve y la quite de la tierra donde se espera que se siembre. Entonces, el labrador observaba al viento muchas veces y de acuerdo a eso tomaba precauciones sobre esta metáfora. Escucha, iglesia, habrá enemigos siempre al acecho a la hora de sembrar. Claro que sí. Y escuche esto que le voy a decir. El que observa el viento no debe de sembrar, según esta referencia. Quien antes de sembrar su semilla es demasiado cuidadoso de observar dónde está el viento para que no sea problemática para él y su siembra, y espera una mejor temporada, espera que los vientos no vayan a obstruir la siembra de su semilla. Tal hombre puede perder su semilla de semilla y nunca sembrar en absoluto. Es una referencia que aquellos que dicen, veo que hay muchas nubes, mejor no voy a sembrar, porque si siembro ahorita va a venir la lluvia, va a lavar la semilla, se las va a llevar y perderé. Entonces entran con esos cuidados. Escucha, iglesia, terminando esa metáfora del viento, encontramos la siguiente parte del texto que dice: y el que mira a las nubes no cegará. Porque aquí se establecen dos elementos meteorológicos: el viento, y ahora vemos las nubes, que dice: y el que mira a las nubes no cegará. ¿Qué son siempre las nubes? Son signos de señal, son signos inciertos del clima, son signos de confusión muchas veces, y algunos muchas veces hasta de prevención. Lucas capítulo 12, versos 54 al 59, encontramos lo que Jesús refutaba a los fariseos. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede.
Y cuando sopla el viento del sur, decir habrá calor. Y lo hace. Hipócritas, les decía, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Porque ¿quién sale de su casa viendo que está todo el cielo oscuro, que está relampagueando y que está tronando, sin una sombrilla, sin un capote? ¿Ah? Con solo ver podemos decir, va a llover, y hombre prevenido vale por dos. Pero ¿cuántas veces se pasa por alto esa señal? Y es lo que Jesús les aplicaba. Porque vemos en este pasaje dos elementos que se establecen como enemigos a la hora de la siembra y de la cosecha: el viento y las nubes. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede producir una buena siembra, pero también se necesita recoger la cosecha a la hora de que la cosecha venga. ¿Y qué pasa? Ir a recoger la cosecha cuando se está bajo lluvia, bajo nubes oscuras, es lo que el sabio y rey Salomón hablaba y aconsejaba, que no nos debemos de detener ante estas circunstancias, ante estos enemigos que muchas veces nos pueden detener. Escucha, iglesia, algo bien importante que podemos aprender de sembrar y cosechar como principio fundamental es que está basado en un acto de fe. Escuche, está basado en un acto de fe. La siembra y la cosecha se basa en un acto de fe, creyendo que estará siempre allí oportuno, que esta es la oportunidad que Dios nos da, que ese es el momento, que esa es la temporada ideal, y que con la fe, creyendo, porque es Dios quien después toma el control de la siembra y la cosecha. Usted y yo podemos hacer muchas cosas, pero para que el fruto tenga crecimiento, para que el fruto tenga desarrollo, la Biblia dice que el crecimiento solo lo establece Dios, solamente lo desarrolla Dios, y por tanto se convierte la siembra y la cosecha en un acto de fe, de que vamos a sembrar, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa que se vean nubes oscuras, no importa que hayan vientos contrarios. Debemos de sembrar cuando es hora de sembrar y cosechar cuando tenemos que cosechar. Ese es el principio y el propósito definido de este texto. No te detengas, no serves al viento. Es que está haciendo mucho viento, no voy a sembrar. Es que veo muchas nubes oscuras, no voy a sembrar. Cuando Dios ha puesto una semilla, porque la Biblia dice que Dios es el proveedor, es el que da semilla al que siembra. Cuando Dios te da una semilla es para que la siembres y para que la coseche, no es para que la tengas, porque el peligro de tener esa semilla es que la puedes perder. La puedes perder. Y cuando la semilla se siembra en la temporada ideal, se cosechará también en la temporada ideal. No podemos perder por muchos enemigos que aparezcan.
que se presenten circunstancias, dificultades, no podemos dejar de sembrar aquello que Dios nos insta en el momento a sembrar para poder cosechar. Muchas veces no ha sido fácil sembrar para el labrador. Lo ha hecho bajo enemigos casi presentes. Lo ha hecho bajo condiciones no favorables. Pero no se puede perder la temporada en la cual se debe de sembrar. No se puede perder esa temporada. Hay un salmo que manifiesta sobre lo que es la siembra y la cosecha. Salmo 126, verso 5, dice algo tan poderoso. Un salmo lema en la vida de nuestro apóstol allá en San Pedro. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Muchas veces tenemos que sembrar en dolor, en lágrimas, en sufrimiento. Somos llamados a sembrar en esos momentos difíciles, pero Dios nos llama a sembrar. Nos llama no a ver los enemigos, sino a sembrar en ese momento, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dolor, aunque sea con sufrimiento, pero algo poderoso surgirá de esa siembra. Dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo, van a cosechar, van a recoger la cosecha. Van a recoger la cosecha. Por eso, sembrar y cosechar es un acto de fe, iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 9. El apóstol nos insta, nos motiva, nos inspira y nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, o sea, de sembrar. No nos cansemos pues de sembrar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántas veces se ha desmayado por sembrar? Pero el apóstol dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de sembrar, sabiendo que el resultado y la recompensa de una siembra no es lo que sembramos. El gozo no está en lo que sembramos. El gozo está en lo que cosechamos al final de lo que sembramos. Este texto lo puedo ampliar a muchas formas. ¿Cuántas veces dejamos de sembrar porque nos pusimos a observar, a ver los pros y los contras, y decidimos no sembrar? ¿Cuántas veces nos abstuvimos de sembrar nuestra vida para Dios en un servicio, en una entrega, en una vida sumergida en amor y gratitud? Porque vimos que ahí es bien difícil servir, porque ahí hay muchos obstáculos para servir, porque ahí se pide mucho para servir, y empezamos a perder el propósito de lo que es sembrar.
Ana un día no tenía hijos, era estéril, sufría por la otra mujer, Penina, sufría de burlas. Y un día le dijo a Dios: Señor, permíteme sembrar un hijo para tu casa. No tenía hijos, era estéril, su matriz estaba estéril, años de frustración y de dolor, pero le dijo: permíteme sembrar un hijo, porque entendía que el que da la semilla para sembrar es Dios solamente. Y le dijo: dame un hijo y lo voy a sembrar para tu casa, para tu obra, y lo pondré allí. Y Dios le dio ese hijo, porque ella lo sembró en su espíritu, lo cosechó y lo entregó a la obra. Y aquel Samuel fue grande delante de Dios. ¿Cuántas veces nos detuvimos de sembrar del momento oportuno? ¿Sabe? La siembra y la cosecha son temporadas, son momentos, son oportunidades únicas que se nos brinda, y se brinda en el campo, en el agro, oportunidades que si usted o el labrador pierde ese momento, ese tiempo de temporada, no podrá tener otra temporada hasta quizá el otro año para poder volver a sembrar. Por eso, el fin del mensaje es: el que observa al viento no sembrará. Si estás viendo mucho los vientos contrarios que no están a favor para sembrar lo que Dios te ha dado, no vas a poder sembrar. Te quedarás allí y la semilla se secará. Y termina diciendo: y al que las nubes miran, no cosechará.